Cuando pienso en cómo comprender la realidad, me encuentro con incontables obstáculos. La dificultad de los conceptos, la credibilidad de los participantes, la coherencia de la audiencia, la verosimilitud del mensaje, la ansiedad, la paciencia, los prejuicios, la autoestima y la sugestión. ¿Es posible esgrimir un atisbo de verdad entre tanta duda? ¿Qué tan ciertas son mis certezas? ¿Cómo puedo poner a prueba mi realidad? ¿Estoy dispuesto a cambiar? ¿Es válido mi argumento? Estas y muchas preguntas más se escurren de mi cabeza y hoy vamos a ponerlas a prueba, con un grupo de notables interlocutores. Esto es Sobrevolando la manteca. Claro, qué difícil que te haya tocado arrancar en este contexto. Sí, lo estuve hablando con mi psicólogo, pero ya lo estoy superando. Pero bueno, igual de última mejor, porque practicás ahí, última, es verdad que estás más solo que en un salón que llegás y que está todo desorganizado, que no sabés ni qué hacer y tenés que poner la cara. Sí, Acá están por los lo pibes. menos, Yo, sí, yo te digo, no mande internet, nos vemos la semana que viene. Están los pibes grandotes tirándose con el pibe chiquito, como sí, los otros prendiendo fuego Sí. las cosas. ¿Y Claro. tenés gente que te la agita? no llegué a tener, por el tiempo supongo, pero sí habían algunos más picantes que otros y Claro. Yo no se la agitaría a Pedro, medio grandote. Igual O sea, si pues necesitas impone- gente que te la agite en el aula, avisanos. Claro. bueno, No le pagamos un pibe y le damos diálogo que te compliquen. ¿Entendés? le armaba el guión. Es un hijo de puta. Cuando hablen de este tema, vos le tenés que decir Claro, que todo es salile con relativo, esto, salile con esto y el tipo... que se tiene que retractar. Cuando te tire un argumento marxista, decirle que lo viste en el shopping. La típica. Claro, que lo viste saliendo del banco. Claro. Bueno, muy bien. ¿Qué le parece si damos comienzo Por eso. al siguiente No sé, recital? Juan, ¿qué idea tiene de Ah, ¿no habíamos arrancado? cómo arrancar? Estábamos hablando, Sí, lo pero- estamos poniendo pero- al día, me parece. Para mí era esto. A mí me encanta en medio de la conversación volver a empezar de cero. Sí, es un buen recurso. Buenas, El famoso Buenas tardes. gusano. ¿cómo Hola andan? Ricardo. Porque sabía el nombre. Hola Ricardo. ¿Qué tal tanto tiempo? Che, ¿anduvieron dando clases? Oh, no, de nuevo, decía. ¿Escucharon alguna vez hablar de la noción de techo de cristal? No, Capaz, ¿Cómo? capaz. A ver qué capaz, escuchaste? no me acuerdo, no sé. Bueno, yo lo conozco. No, fondo de cristal, capaz que escuché. El techo ya está arriba, yo escuché abajo nomás. A fondo no sé, capaz que estoy diciéndolo mal, pero intento No, decirlo, A decirlo ver, como es, pero tal vez A no ver, lo dale. recuerde bien. A ver, explicalo que después te digo si lo sabía o no. No, porque entiendo que es una noción a lo que me refiero, ¿no? Más allá de cómo se nombre, entiendo que es una noción que hace referencia a una especie de límite que se le pone, por ejemplo, a las cúpulas de los grupos ejecutivos de alguna empresa o algo así. Es como un límite que se le pone justamente a las mujeres para que no lleguen a ocupar cargos ejecutivos. Y por eso es de No, cristal. Es como invisible, pero Claro. está ahí. Claro, no lo sabía. O lo escuché y no sabía qué era. Así Yo te digo, puedo pero- decir que lo explicaste bien. Sí. Ahora Sí, tiene yo todo el conocía- sentido. Sí, es techo de cristal, claramente. Yo conocía más que nada la cuestión esa de no dejar llegar, pero no sabía que estaba ya conceptualizada, que tenía un término. Re loco. Sí, Ah, sí. creo que creo que tiene que ver también con las teorías, viste,
o estudios de género, aparece ese tema también. Hay unos cursos que da la ONU, son gratuitos, que cualquiera se puede anotar y hablan de la desigualdad y cómo alcanzar la equidad, ya que hablábamos de esto, de las diferentes participaciones, de la paridad, digamos. Y creo que ahí lo había rescatado, de ahí o de algún lado así, pero me sonaba, ¿viste? Y no me acordaba bien si era techo de cristal, por eso les tiraba para que, pues si les interesa, tírenle un techo de cristal por la cabeza a alguien. Está bueno. ¿Es aplicable a las instituciones que tienen normalizado ¿cómo sería? Que no tienen garantizado el lugar para distintos sexos, como las iglesias católicas, ¿o no es aplicable? Me parece... De alguna manera sí, capaz, porque viste que las monjas no pueden llegar a ser más que monjas ni llegar a ningún nivel más alto. Entonces no. Claro, o sea, sí hay un techo de cristal. Por eso hay un techo de cristal, pero claro, ellas igual no puedes decirlo porque no llegan a ser... es como que están bien diferenciados los roles de las mujeres y de los... Mi punto es que legalmente o en términos de reglas de juego no pueden. No me acuerdo cómo era la pregunta. No pueden, claro, no, está bien, no habría techo de cristal porque no pueden directamente. Claro. Olvidé el verbo. El punto sería si... te digo a vos, Ricardo, que no escuchaste. El punto sería si el techo de cristal es aplicable en lugares como la iglesia, donde ya de por sí está estipulado que no suceda. Claro. Porque supuestamente debería suceder. Lo que está evidenciándose es que hay un factor social externo a las leyes que hace que no suceda. Claro, no sería de cristal, sería de ladrillo directamente. Claro. Está visible y cosas. Sí. Sí, yo creo que un muro con santos de madera. Funciona así justamente. Hola, ¿cómo estás? Hola, sí, bien. ¿Y tú cómo estás? Oh, sí. Hola, yo soy Marcos y vengo de Argentina. Oh. Está bien, hasta ahí estuvo bien. Todo bien. Una cortina, si no muy larga. Sí. Claro, cortinita. Bueno, ¿les parece que hablemos de la información hoy? Que era el tema que nos compete. Nos convoca, prefiero. Quiero aclarar. Tengo moco en el tímpano. Disculpe, tengo los auriculares y me soplé la nariz, claro. No pasa nada. Tengo que silenciar el micrófono. Bienvenido. Puede ser parte de la cortina. La cortina de moco. Verdecita la cortina. No, vieron que con el humo que hay, otro tema para sumar. Con puro humo. No, claro. Richard Humo Rubiber. Bueno, yo quiero que Fernando saque de este caos, que ponga el grito en el cielo, por favor, Fernando. Yo miro la televisión, yo escucho la radio, yo hago un montón de cosas, pero ¿cómo sé? ¿Cómo sé que lo que veo es así o no es así? Ah, genial. ¿Dónde bueno, pues ya lo hiciste. está la verdad? ¿Qué es la información? A ver, ¿qué es la información? Y miro al cielo y grito, ¿qué es? Me gusta eso, tendría que practicar igual. Yo a veces miro la radio, estoy leyendo cosas en la compu, me llegan noticias y siempre me pregunto, ¿qué es la información? ¿Cómo puedo dilucidar si la información que me llega es realista o es verdad? O no sé, todas estas preguntas que me ocurren y por eso hoy quería comentarlo con mis queridos amigos, qué piensan sobre la información, sobre el saber si hay diferentes tipos de información y entre otros temas. Así que creo que con esto podemos arrancar. ¿Pedro? No, solo quería decir eso, que ya que hablamos de Carl Sagan y de las muchas cosas que menciona, podríamos traer a colación aquello que refiere puntualmente a la información para seguir preguntándonos cuál es la naturaleza de la información, qué es, qué consiste.
Claro, y para eso tenemos que decir a qué nos referimos con información. Porque de la que yo estoy hablando es más de la sobreinformación, por ejemplo. O la información más novedosa, entretenida o más banal, podría decirse. No tanto la información como concepto de saber. No sé si se entiende, como que yo hago la diferencia entre alguien informado y alguien que sabe hacer las cosas. Alguien que sabe qué es algo, pero no sabe su trasfondo. Por ejemplo, uno sabe el nombre de un pájaro, pero no sabe su trasfondo, tanto el tipo de especie, de qué animal es, de dónde, en qué contexto está. Así que bueno, esa es la primera diferencia que me gustaría hacer. Vos estabas diciendo que estás ahí como con los medios informativos, digamos, con lo que sea, de cualquier índole. Yo también, digamos, todo el mundo como que busca, dentro de todo, saber qué pasa, no sé. Pero digo, como para bajar un poco la pregunta y por ahora mantenerla acá, digamos, ¿en qué momento o sobre algún tema te ha pasado que vos decís esto, no sé, cómo es verdad o qué se sabe de esto, lo que sea, que vos, no sé, sentiste esa curiosidad con algo en particular, como para empezar a hablar así, eh, por ahí, desde Sí, te entiendo. un lado más cotidiano y lo llevamos después a Dale, las dale. nubes? Sí, yo, en realidad, el primero es un tema general de la información y de cómo se da la información en estos medios. Pues eso es algo de lo que les quería hablar también, porque eh, hace poco leí un libro que habla sobre cómo la información tomó una forma diferente eh, en- a partir de esta sobreinformación. Por ejemplo, cuando el libro es Entreteniéndonos hasta la muerte de Neil Postman, es el tipo Postman. Después se los voy a dejar en las referencias. En el capítulo 5 habla de cómo el telégrafo cambió esto, fíjense que tecnología vieja, en el que al principio no teníamos noticias tan seguido, o teníamos noticias de índole más cercana. Después con el telégrafo empezamos a tener noticias de otros países o de la reina de Inglaterra, qué sé yo, que estaba resfriada, y ese tipo de información no te servía a vos para tener, por ejemplo, de ningún fin práctico o político social, para tomar alguna decisión de ese. Entonces, ese tipo de información banal, es a la que yo me quiero referir, digamos, y a la cuestión de la banalidad de la información, o del valor de la información solo por la novedad, que eso es algo que tenemos ahora, digamos. Y también tiene que ver con cómo está dada la información en estos medios, que yo los miro, porque vos ves las cosas, pero tienen su formato. Por ejemplo, en el libro también habla del formato este de otro tema, en realidad lo dice and now this, como que las noticias te las dan fuera de contexto. Por ejemplo, explotó esto en Beirut y hubo tantos muertos. Otro tema, el presidente sacó a pasear al perro y se tropezó. Otro tema. Entonces ve este formato de dar información sin contexto y de forma banal. Eso es algo que me interesaba mostrar. No sé si eso cerró un poco la idea. Ahora la pregunta sería sobre esa información que consideramos banal, Uh-huh. sobre esos medios que mueven esa información Uh-huh. y en sí sobre cuál es el objetivo de esa información. Pero la pregunta sería en realidad, ¿qué hacemos con esa información? ¿Cómo llega la información a la persona más allá de los medios? ¿Cómo la percibe una persona? ¿Desde dónde? Bien, bien. Sí, también, no sé si va a entrar, pero era como, el primero querían decir eso de la sobreinformación, informato, y después también tenía como una pequeña guía de cotejar la información, si quiere decir. Se van a reír porque pues, lo primero es buscar fuentes, pero bueno, eso digamos otro tema. Son dos cosas que quería ver, pero son muy amplias las dos para discutirlas. Así que si quieren comentar eso por ahí, perdón, pero no llegué a leer todo. No, no pasa nada. Mira, me meto acá a la charla. Dale. Permiso. Justo pasaba. No, Eh, pase, pase, Está muy bueno trajo. como la historia así de ese tipo de información. Me acuerdo lo que decía Juan ayer hablando con un amigo eh, sobre el beat, por ejemplo. Que también
la definición así, no sé, diría ahora del diccionario, no sé, en aquel momento que leí y me colgué. No sé en qué momento se habrá considerado, digamos, como el significado de la palabra como se hace ahora. ¿Entendés? Como decir, bueno, esto en el diccionario quiere decir tal cosa, pero en ese momento habría tenido otra definición totalmente de información. Ahora, en la tecnología le decimos bit, ¿entendés? Pero hay una interpretación después de ese bit. Sí, Como sí. que por ahí sacar de contexto eh, la información, como vos decís, que te pasan los hechos supuestamente objetivos, uno atrás del otro, no hay nada, no sé, a nosotros nos moldea la interpretación más que saber cosas, yo Ujú. creo. Entonces, dejar de lado esa parte emocional por ahí, las relaciones, de las actividades, como puede ser el periodismo, como puede ser la cuestión tecnológica de, bueno, llego al beat, pero totalmente así fuera de un contexto emocional que es con lo que nacemos, digamos. Sí, Me sí, parece que es también como computarizarlo tanto que eh, esa interpretación o falta de interpretación de las noticias también nos lleva a alejarnos cada vez más de eso, porque sin interpretación no nos sirve, no nos sirve saber eso, por ejemplo, de la reina. Clara- sí, Eh, claramente, Marco. Sí, entonces, bueno, muy bueno, cedo la sí, sí. palabra. Me gustó lo de empatizar. Bueno, estaba escuchándolos atentamente y me recordaron muchas cuestiones que por ahí me encontré en distintos lugares y lecturas y también en reflexiones propias. Pero ya que hablábamos de esto, traigo a colación un escrito que hay que se llama La Sociedad del Espectáculo, en Ujú. donde analiza el surgimiento se analiza el surgimiento de las noticias que versan sobre la farándula y cómo eso se empieza a difundir sobre un público a escala masiva. Cómo eso empieza a ocupar el día a día de todos los consumidores de esa información, porque también, si bien estamos hablando y yendo y viniendo sobre distintos planos, porque no nos proponemos más que una conversación y no si se quiere una investigación para decantar en un texto, pero bueno, la dinámica de la conversación, así que vayamos y vengamos sobre los temas. Lo que quiero decir es que, bueno, se plantea esto, cómo la información también se consume y es moldeada por una interpretación, como también señalaba Marcos. Y también es interesante analizar eso, la naturaleza de la información, eh, es decir, cómo se la puede explicar desde distintos ángulos o describir en su naturaleza, por esto que hablábamos del bit. Pero también me hizo recordar otro texto que se llama El telégrafo y la orquesta, donde se contrapone, ya que hablaba hoy Fernán también del telégrafo, eh, se contrapone esto entre lo que sería, por un lado, comunicar algo, ¿no? Hacer llegar una cierta información de un lugar a otro. Y después, lo otro sería, bajo la figura de la orquesta, la necesidad de, si se quiere, en conjunto, colectivamente, socialmente, ir procesando todo eso. Justamente darle un contexto y construir socialmente una interpretación. Que bueno, un poco eso es lo que me iba recordando y haciendo reflexionar. Sí, sí, está genial. Sí, vos sabés que también el libro este, que te digo, hablaba también de la sociedad del show business, que así como del espectáculo. Y el tipo habla de cómo pasamos de la era de la tipografía, que es la era de los textos o la información que se daba, estaba preparada de una manera escrita, más pensada, más trabajada, podría decirse, a esta era de el entretenimiento o del espectáculo. Y se ve todo ese pasaje a través del libro. Es muy interesante el libro y, bueno, habla mucho de la sobreinformación y el tipo ni siquiera llegó a conocer Internet. O sea, dije, pensá qué diría el tipo ahora que tenemos Instagram, tenemos videos con límites de 30 segundos. Y no son casuales esas limitaciones. Eh, tiene límite de tiempo, implica también un límite de profundidad en las cosas que podemos ver.
Claro, sí, solo quería acotar que esto, sin duda, si lo empezamos a analizar acerca de cómo se va discursando eh, la información, si se quiere, ya que hablamos de información, o se hace llegar de un punto a otro, estamos hablando del espacio en este caso y en el tiempo justamente, de cómo se hace llegar esto, este cúmulo, esta pequeña unidad de información o de lo que fuere que estemos definiendo así, tiene mucho que ver con el auge de la informática. Y tiene que ver con las guerras y tiene que ver con todo esto. Yo lo había visto también en otros textos en donde se analiza el origen de la cibernética. Pero más allá por ahí de indagar tan al detalle en esos temas, solo lo quería traer a mención, pero quería decir, ya que estamos, como hablamos de la información y hablamos también, surgió ya en esta misma conversación el tema de los medios y surge el tema de cómo nos informamos. También otra de las cosas que podemos pensar en algún momento o ir reflexionando sobre estos temas es justamente la noticia. La noticia, viste, para ver en qué consiste, qué es lo que intenta expresar, de dónde se produce, qué características tiene, qué hace que... Digo, toda una serie de preguntas que surgen para centrarlo más por ese lado, si nos vamos por ese lado. Y después si volvemos sobre la naturaleza de lo que llamamos información, podemos pensar en torno a la misma palabra que intenta referir. Por ejemplo, hoy hablábamos de los bits, que es una forma, entiendo, de describir, creo, un aspecto que es el aspecto digital de la información. Pero bueno, no sé si es el único modo del que es susceptible describir este concepto que estamos intentando de algún modo apresar en nuestras redes de comprensión de información. Pero además, por otra parte, la misma palabra también nos hace pensar, porque hay algo que se informa, ¿no? O sea, si hay algo a lo que se le da forma o que se moldea, o no es así. Bueno, no sé, a eso voy, por ahí lo dejo. ¿Celi quiere retomar? Sí, sí. No, a mí me gustó lo de centrarnos en la noticia, ver su formato y cómo está moldeada y cómo moldea también a los interlocutores. Yo no sé si recuerdo que en la escuela nos hacían poner noticias de diario y tenía sus partes definidas y sus encabezados, sus pie de página, de foto, etcétera. Claro, nunca nos pusimos a pensar por qué tienen un formato definido y un formato especial. Fíjate, con las letras grandes y llamativas, que esto es algo que pasa mucho. Llegan las noticias y el encabezado es muy llamativo. Este término se llama de tipo clickbait y lo que hace es llamar la atención nada más. Y después vos lees la noticia, que es una digestión de otro conocimiento, y ves que no era para tanto. Pasa mucho con los descubrimientos científicos. Te ponen un encabezado re loco que dice, bueno, de ahora en más vamos a vivir 120 años, pero vamos a tener pata de chancho. Y vos lees y decís, nada, mira, descubrieron una moleculita que tal vez, y con más años de investigación, llegue a prolongar la vida y morfológicamente tenga algunos efectos secundarios. Pero es así, es parte de la cultura no solo del espectáculo, sino del clickbait. Y tiene que ver también con el posicionamiento de anuncios en todos lados. Pero bueno, eso es tema de otro podcast. ¿Qué les parece? No, sin duda, Fer, y pensar desde el punto de vista de la mentalidad de la publicidad, del marketing, de los negocios, nos hace entender también por qué el parámetro es el clickbait, que es la medición o el rate y la métrica que genera la cantidad de clics también sobre cierta información. Y entonces se cambia el ángulo y se cambian las prioridades de lo que podría ser poner en común cierta información relevante, la estamos considerándola como relevante, y se invierte esto en pos de generar impacto, de generar atracción, de justamente capturar esa atención, van a la casa de la atención, y eso es lo que se hace también en la mayoría de los programas que uno ve en vivo. Cualquier programa que vos puedas asistir o que podamos asistir en vivo y prestarle atención, ya sea en una radio, en donde sea, de lo que se trata es de mantener esa tensión, ¿no? Esa tensión
que mantiene despierto o atento al espectador, que en realidad también está, en la medida en que no está pensando, reflexionando, generando algo, y sobre todo no se produce un ida y vuelta, quien está Claro. produciendo un discurso, está absorbiendo de algún modo Sí, sí. todo Y este no, contenido propuesto que se genera en el vivo y que por supuesto claro. por generarse en el vivo mismo, como sabemos, de mucha menor calidad que algo que llevó un tiempo para, digamos metafóricamente, macerarse, para elaborarse, para ser integrado, Prepararse. sometido a preparación, claro. Así que Sí, hay bueno, muchas cosas ahí también interesantes, me sí, parece. sí. Y lo que vos decís tiene que ver porque no es casual esto de cosas, porque fíjate que los tipos no, eligen al tipo, la persona o al conductor que mejor mantiene la atención en los vivos. Mirá a Guido Casca, por ejemplo. Y el latillo que tiene. A ver, pásame la repe, señor locutor. Bueno, no es casual esto, de que el tipo esté constantemente llenándonos a nosotros con notificaciones, podríamos decirlo, o llamadas de atención para que nosotros estemos pegados a la pantalla todo el tiempo, cuando el contenido que hacen no es más que levantar un ladrillito de oro. Eh, que tiene que ver un poco con la calidad de la televisión que hay ahora también, que esto lo vi un poco en los cómics del Gato Moncholo, no sé si lo siguen. Sí, No, seguro, y quería acotar también que también hay algo interesante para considerar, que me surge como reflexión de esto que vos mencionás, que es que cómo funciona el mecanismo de producción de, de las personalidades, de las subjetividades, de los perfiles laborales, porque vos fíjate que una vez establecida, disculpen todos estos grandes saltos así, pero digamos, imaginando por un momento, o dándonos la posibilidad de suponer que hay una especie de maquinaria, un mecanismo que opera y que funciona, que es mediático, y que ejerce una influencia sobre la comunidad y la sociedad, o como queramos definirla, y la información que consume, que distribuye, que como vos decías, que nutre, que viene digerida y nutre las mentalidades y la toma de decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, interesante, vos hablabas del caso de Guido, pero también podemos pensar en Marley y podemos pensar en Andy Kuznetsov, y podemos pensar en tantos otros que tienen características similares, porque en sí, definitiva de lo que se trata es de apegarse a un sí, formato sí, que ya está propuesto, que está socialmente instalado, que rinde y claro, que vende. sí, sí. Entonces, si el criterio sigue siendo el criterio empresarial, el que prima, perdón, mejor dicho, el que priva, es el criterio empresarial y es el criterio que define también las líneas editoriales. Después, a quien no lo haya reflexionado demasiado, tendrá sentido abrir un debate o cuestiones por el estilo, pero en realidad sabemos que o no hay una objetividad en un sentido absoluto, eh, y una verdad en un sentido absoluto, tema de futuras conversaciones seguramente. Ujú, ujú. Tampoco hay información que no venga moldeada o bajo un formato que nos permita comprenderla y por lo tanto en alguna medida siempre sesgada. Pero bueno, que eso sea un elemento característico de la información y de la comunicación, me atrevo a decir, implica que uno no puede hacer todo un ejercicio de ir trabajando y retrabajando sobre eso. También cuando hablamos de noticias o de medios y demás, estamos hablando de una forma de recibir la información muy pasiva comparado cuando experimentás una, una sensación, sea por los sentidos o cuando experimentás una situación y sos parte de la noticia. No es lo mismo cuando te llega una noticia de Beirut que te va a llegar por algún medio, porque no vivís en Ujú. ese lugar, a cuando respirás el humo de la isla desde tu casa. Más allá Claro. de todas las connotaciones que hay, porque también hay noticias respecto a eso. Pero hay como una experiencia mucho más pasiva de recibir información hoy que en otras épocas, como ustedes lo venían diciendo, y hay una experiencia, una forma de experimentar activamente la información. Entonces, en base a Sí, eso yo también pregunto, cuando uno experimenta la información, ¿hasta dónde son una fuente de confianza en nuestros propios sentidos? Porque uno está constantemente expuesto
a distorsiones de los sentidos, entonces no lo puede tomar como válido al 100%. ¿Cómo hacemos para establecer un conocimiento que exceda esos parámetros individuales de experiencia? Entiendo. En este sentido, creo que eso nos va a llevar a hacernos otras preguntas, cuales no sé si van a responder, pero por lo menos también van a minar el campo como para seguir preguntándonos y tal vez indirectamente ir acotando el margen de incertidumbre, digamos. Me refiero, por ejemplo, que nos puede llegar a preguntarnos acerca de qué explicaciones posibles o respuestas posibles han habido a la cuestión de qué significa conocer, en qué medida podemos decir que conocemos, a través de qué vías se da el conocimiento. Vos hablabas de los sentidos o de la experiencia, también nociones muy presentes en el discurso científico, pero también filosófico. Entonces son cuestiones que podemos al menos ir indagando, se me ocurre, y que están sin dudas ligadas, porque entiendo al menos que cuando uno usa esas palabras, por supuesto no siempre intentando hablar con rigor eh, y coherencia de una manera, como les decía hoy al comienzo, de una manera como sea. Y uno por ejemplo, la comunidad religiosa lo puede interpretar como un acto de castigo de Dios, por ejemplo. Y la comunidad científica lo va a tener el discurso de, siempre ponemos religión y ciencia, no sé por qué, hay algo que vamos a tener que charlar ahí con mi terapeuta. La comunidad científica lo interpreta como, bueno, mala manejo de reactivos, mal puesto, así acomodando los recursos mal, digamos, o si no puede estar el conspiranoico, el político, puede decir que fue un atentado, puede decir que fue algo armado, que no sería nada raro para beneficiar o no beneficiar a otro candidato. Entonces, yo creo que si queremos tener una homogeneidad de interpretaciones, se debe tener una homogeneidad de trasfondo y de cómo está la gente preparada para enfrentar esa noticia. Y eso es lo difícil, que todos tenemos diferentes trasfondos y no podemos, y el formato en que se nos presenta la noticia no nos da para indagar tampoco tanto, ¿entendés? O sea, no digo que haya una correcta, pero si todos tenemos la misma, tampoco estamos seguros de si es la correcta. Y también hay que ver, otra cosa es cuánto se puede empatizar con algo que pasa tan lejos y no nos toca, es como decía Juan, o sea, nosotros cuando tenemos el humo acá, lo sentimos en carne propia, pero la gente que está en Uruguay tomándose un daiquiri, dice, uy, pobre, o lo dirá en inglés, pero es difícil empatizar con cosas lejanas también. Y eso es algo que es inherente a nuestra condición humana y que vivimos en el planeta Tierra, digamos.
Pero bueno. Yo quisiera retomar esto y también, Sí. Ya que llegamos a mencionar la condición humana, lo que quiero decir es que Temazo. también, sí, un temazo, pero también en un punto lo que también observo es que observo una metáfora claramente, pero lo que quiero decir, todo el tiempo, como el aire que respiramos es invisible, hacemos uso de las palabras para comunicarnos. Eh, Ujú. Está allí presente y todo lo que hacemos es intentar de algún modo expresarnos, darle una especie de orden a nuestro, llamémosle pensamiento, pero lo expresamos a través de la palabra, a través de oraciones, a través de una gramática, tiene unas reglas, bueno, etcétera. Eso también da para pensarlo porque se me ocurre justamente ser apenas un poco más consciente o explicitar apenas un poco más y achicar el espacio de lo que damos por obvio o por normal al momento de comunicarnos, de expresar. Sobre todo, más que comunicarnos, de expresarnos y hacer ese intento de llegar a hacernos entender, hacernos comprender. Y en relación a esto último, ya que hablábamos del marco teórico de referencia y todo eso, no olvidemos que, así como hoy decía Juan, la ciencia o la religión y tal vez la filosofía y tal vez, no sé, y tantos otras dimensiones, llamémosle, o saberes, implican un modo de vincularse a la realidad, al mundo, a la existencia, desde la condición humana, también están atravesadas por el pensamiento o por la palabra, no siempre exclusivamente constituidas a través de ella. Que sabemos que, por ejemplo, el lenguaje simbólico de la lógica o de las matemáticas, y allí también aparece este lenguaje, o las fórmulas, es otro modo de codificar la información. Pero, Sí. pero digamos, no olvidemos que el sujeto que articula toda esta información, que la procesa y la codifica, es el sujeto humano. Más allá de la teorización que hagamos, digamos, se entiende que el objeto al que quiero referir es el existente, el ser humano, humane, como queramos. ¿Me entienden lo que quiero decir? Eh, Más allá de cómo lo Sí. expresemos, a quién me estoy refiriendo, a diferencia de otros seres. Y indagar en la comprensión de esa entidad o de las características que la constituyen, también nos va a llevar a preguntarnos, a entender o a intentar entender y conversar en torno a eh, por qué hay marcos teóricos, cómo nos llegan esos marcos teóricos, por qué nos dejamos atravesar por esos marcos teóricos y en qué medida podemos intentar pensarnos por fuera o dentro de ellos, porque, digamos, dar un ejemplo concreto, que así debiesen ser los ejemplos para ser tales, supongo. En el caso de la empatía mencionada, sentir empatía también tiene que ver, como decían hace un rato, supongo yo también, con un reconocimiento, un acto de reconocimiento, una práctica de reconocimiento en donde se establece se percibe una asociación o un vínculo que vincula justamente a los seres que están sintiendo esa empatía o al acontecimiento del que me estoy informando y que me genera un acto de empatía. Entonces, si siento, por ejemplo, una especie de vínculo que me une a la humanidad o a la especie o a lo que fuere, va a parecer una tragedia, tanto que caiga una bomba como que se destruya una obra de arte, como que, no sé, porque la puedo considerar parte de la expresión del genio de la humanidad, de las habilidades perfectibles, etcétera. O sea, un montón de cosas puedo pensar, pero también puedo pensar que si yo me pongo unos buenos auriculares bien fuertes y dejo de percibir el entorno más inmediato que me circunda, estoy sustraído. Entonces, eso me constituye en un ser menos empático, porque no estoy experimentando esa información. Bueno, Claro. nos lleva también a plantearnos qué pasa con la mente y qué es la mente, o digamos, al modo de Matrix tal vez. Nos reducimos a nuestra mente. También otra de las cosas que podemos pensar es, si bien hay marcos teóricos, también hay digamos, desde un marco teórico, como es la ciencia, podemos describir
la fisiología humana dentro de ciertos parámetros, y también hay distintos patrones de funcionamiento, así como lo describe el discurso, de funcionamiento cerebral, si se quiere. Entonces, si somos nuestra mente, y nuestra mente depende de nuestro cerebro, y nuestro cerebro no estaría funcionando al modo en que lo describe como normal el saber científico, bien podemos preguntarnos de qué tipo de realidad estamos hablando, si una realidad común o no, más allá del marco teórico que después nos permite interpretarlo. Bueno, Sí. abrí miles de cosas, no sé. Sí, no, está bueno el análisis, claro, porque vos decís, si no podés interpretar la realidad como todo, ya es otro escalón de dificultad, podría decir. De reconocer esos niveles de dificultad también se trata para poder ir enmarcando las reflexiones, pero no tengo, una respuesta. Simplemente tengo un conjunto de preguntas, por eso voy abriéndolas. Tampoco quiero acaparar el tiempo, digamos. Me gustaría que cada uno vaya haciendo resonar qué le genera todo esto. Sí. Me quedé pensando de esas tantas que abrió el Peter Patrick. Me resonó una que vengo flasheando también desde el lado más de la música, desde el lado más de la cuestión social. Cuando hablaba de lo que es la información, el beat, cuando hablaba de la palabra, cuando hablaba más que nada de ¿cómo se dice? Cómo se plasma, digamos, el mensaje. Pero yo creo que hay algo antes en cuanto a la comunicación. Yo creo. Está por todos lados, la verdad no tengo específicamente de dónde es que lo creo, sino de agarrar. No, pero tenés está en todos lados, como que que hay bibliografía, claro, me da la impresión, ponele, está bueno, de que la cuestión musical pasa mucho por la sociabilidad, por la cuestión de la comunicación y por la cuestión, pensándolo en cuanto a la información, cómo se transmite, a la noticia, todo eso. Como para tener eso en mente y ver esta flasheada así musical. Por ejemplo, cuando la noté, cuando me comunico con los gatos acá en la casa, y yo en realidad no les digo palabras, ¿entendés? Vieron que a veces la gente le habla distinto a los animales, no sé, así. Sí. Bueno, para mí, para un montón de gente, lo que sea, la cuestión de la entonación del cantito, digamos, pasa mucho más por el mensaje y por la transmisión del mensaje que la cuestión del símbolo, de la palabra escrita, de lo visual. Entonces me acordé de eso justamente porque yo les canto a los gatos de una manera en que ellos ya reconocen el timbre. No es que le canto una canción, es como una entonación que incluso nosotros mismos tenemos, nosotros y nosotres, como para comunicarnos. Y también a partir de ahí se me ocurre la cuestión de la dificultad de interpretarnos a través de los mensajitos escritos. Desde lo egipcio hasta el WhatsApp de ahora, digamos. Siempre lo que falla es la interpretación. Bueno, ¿qué me quiso decir con esto? Porque el símbolo no alcanza, digamos, para transmitir el mensaje. Te entiendo, Si es algo que yo también... Perdón, sí. Sí. No, si yo a los gatos, por ejemplo, le cambio la voz y en vez de ponerle una aguda, que ellos ya saben cuál es el cantito para ir a comer, les digo una frase de una manera, pongo la voz, todo. Y ya saben también, una de las gatas, cuál es el cantito para ir a la terraza. ¿Entendés? Y escucha el ruido de la llave que abro y ya se prepara y sale. Al otro no le interesa, digamos. Como que la cuestión es mucho más musical. No importa que yo diga bajemos, subamos, o diga 3 o diga desoxirribonucleico. Si lo digo con el cantito, lo va a entender. Entonces, ¿a qué voy con esto? Me anoté acá la anécdota de la música, digamos, que uno también empieza
más cantando y dándose cuenta. Por ejemplo, me imagino un bebé que mira hacia la madre y que, no sé, la cuestión así más musical moviliza mucho más lo emocional. ¿Entendés? Que el bebé se da cuenta si la madre está así como, todo bien, hablándole, o si lo está retando por algo, por ejemplo, no sé. Esa entonación. No es que se entiende, que entiende las palabras y a partir de ahí actúa o le llega la información, qué sé yo. Entonces, tanto que nos cuesta, digamos, volviendo al tema del WhatsApp, la interpretación, hablando de eso, de la palabra, de los símbolos, de la comunicación, el tema de cómo nos llega, que también me repercute en la parte marketinera, de que eso está todo pensado, digamos, justamente lo que mencionan acá en el texto, a Pavlov, que eso está todo pensado para meterse en lo emocional y cagarnos por ahí, o sea, te llevan para donde quieren. Siga la parte política, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa es mi idea en cuanto a bancando, digamos, lo que decía antes, ¿viste? De lo emocional y de todo eso, como que está todo medido, en número, en estadística y todo. Pero ¿qué onda? Porque eso también es manipulable, la cuestión de las medidas, de las mediciones. Es manipulable en cuanto a que si no me dan la interpretación, yo no puedo valorar no sé, la utilidad de la información. Sí, digamos. Totalmente, Marco. Hay tantos aspectos, sí, que se va a la mierda, porque información es para mí eso que decía antes, el cantito, viste, de información, el cantito a los gatos. Pero no es que yo les puedo transmitir a los gatos algo que sucedió, ¿entendés? Algo externo que trasciende la tribu, por ejemplo, que trasciende este cotidiano en que sabemos dónde estamos, que nos vemos, más ahora en cuarentena, lo que hacemos, ¿viste? Si escuchan que me voy, también se quedan rependientes o... Bueno, y así. Es muy flashero, pero como que en algún momento se trascendió de decir lo que entendemos así por cantito y hubo que pasar otra cosa y ahí se fue toda la mierda. Se fue la interpretación. Bueno, y eso, perdón, ya termino. Sí, dale. Mira, me hizo acordar, hablando de lo que vos dijiste, Fernán, de la homogeneidad de interpretaciones, que justamente, como no la hay que negociar, hay que ponerse de acuerdo. Como acá, cuando arrancamos, dijimos directamente, bueno, ¿qué entendemos por tal cosa? ¿Vieron? Cada vez que mencionamos así algo playero, ¿qué entendemos por información? ¿Qué entendemos? Bueno, como que justamente hay tantas ganas de que haya, tanto interés de que haya heterogeneidad en las interpretaciones, como el interés militar, digamos, sin ir más lejos, que justamente esas negociaciones se van para otro lado y se complica. Pero está bueno como aclarar todo, siempre, justamente para que, bueno, dentro de los términos, de la tan amplia variedad, digamos, de términos para decir las cosas, negociemos y cada vez que hablemos de esto, se puede contar, por ejemplo, flasheo, el contexto. Bueno, yo entiendo de esto lo que a mí me toca, digamos, lo que a mí, claro, cómo me enfrenté, digamos, a esto que estamos, lo que sea, puede ser un término, puede ser una situación, porque ahí también uno comprende desde dónde lo dice, cómo se comporta, por qué lo dijo así, cómo reaccionó, qué sé yo. Para mí todo eso influye un montón y trasciende un montón lo instantáneo que tiene que ser ahora la noticia, instantáneo que tiene que ser enterarse de todo, el conocer, como que son ámbitos muy, muy re locos. Claro, pero ahí también planteaste conocer, claro, o informarse. Ahí está de vuelta y justamente lo que vos decís, nosotros nos tuvimos que poner de acuerdo en qué queremos decir. Claro, hay conflicto, ¿viste? Hay malos entendidos. Pero bueno, cuesta, hay que conocerse. Se complica lo instantáneo. Yo quería decir Adelante. que
te había escuchado hablar sobre los gatos, sobre la comunicación con ellos y demás. Y así como rápidamente se me ocurre pensar que no solo está el problema de la interpretación del mensaje, sino de la expresión, como vos mismo lo decías. O sea, hay un filtro, tanto de salida como de entrada, que hace que sea imposible que tu mensaje se perciba directamente en otro ser, porque de tu mente a otra mente no hay telepatía. Entonces, mi punto en esto es que no hay una pureza en el mensaje, si querés verlo así, pero no creo que eso sea un factor necesario para comprender o como para convivir o en última instancia entenderse con otro ser o otra persona. También creo que en cuestiones de entendimiento entre personas es muy cierto lo que vos decís. Creo que la negociación de la que hablás es lo que da origen a muchos textos en los que se habla de convivencia y de formación de comunidades. De hecho, todas las formas de construir una sociedad, incluso todas las teorías relacionadas con eso, tiene que ver con una salida de un estado de libertad individual, en la cual se resignan libertades individuales con el fin de tener una paz grupal, que es este famoso libro, que no me estoy acordando el nombre, que lo tendría que buscar ahora y decirlo. No importa, lo buscamos, lo anotamos y lo buscamos. Lo dejamos en la descripción, como dicen los youtubers. Claro, ponele que esta negociación... Sí, perdón. Sí, que es básicamente la formación de la sociedad bajo un estado, bajo una nación. La formación del estado tiene que ver con eso. Que supuestamente la negociación... Y la puesta en acuerdo. Como vos decís, hay muchos parámetros que no tienen un valor por fuera del acuerdo. De hecho, que la mayoría de las nociones dentro de la ciencia o dentro de los convenios tienen que ver con esa credibilidad. Cuando esas comunidades desaparecen, esos convenios dejan de tener validancia y pasan a ser absolutamente... Sí, ya sé, lo hice adrede. Validancia, sí. Validancia por una... ¿Qué hiciste adrede? No me di cuenta. Digo, esas comunidades son las que soportan justamente la validancia. ¿Agrandece? No había oído esa palabra fuera de Springfield. No sé por qué. Tiene perfecta validancia. Lo voy a seguir diciendo para que Pedro se enoje. Y la que le dan ese plus, porque si no, el convenio en sí no lleva para ningún lado. ¿De qué te sirve, dirías vos, Ricardo, Marcos, Ocran, Rubén? Dirías, ¿de qué te sirve saber cuánto es un metro si te manejas con otras unidades de medida? ¿Qué carajo te sirve? Porque en definitiva vos lo que tenés es una referencia para poder comunicarte. Exactamente. Entonces, yo creo que la referencia, y con esto concluyo, creo que la referencia no es más que un convenio, y que el convenio no es más que un intento de varias personas por ponerse de acuerdo. Después el valor, sea cual sea, viene agregado aparte, pero la finalidad es comunicarse. Sí, yo creo que... Gracias, está bueno el orden. Yo creo que la cuestión de la negociación, digamos, como vos decías, la tribu y eso, así acordándome, flasheando con los documentales de África y qué sé yo, mostraban así, y la cuestión chamánica, ¿viste? La cuestión religiosa, como que también es la herramienta perfecta para cuando ya hay un montón de gente, homogeneizar. A costa de, bueno, ahí se verá a costa de qué, dentro de esa tribu en particular o lo que sea, pero eso, digamos, a partir de ahí, de la cuestión religiosa, mística, una cuestión incluso que trasciende, yo creo, al ser humano, sino que viene de los monos, que viene de cualquier animal social, digamos, o no, como que se sobreentiende, sin el símbolo, sin hablar,
solo por cuestiones, no sé si emocionales, como espirituales, digamos, si se quiere. Porque antes, pensando en tribus, ¿cómo se llegaba a transmitir, no sé, cuestiones de organización de las cosechas o cuestiones ligadas a lo emocional directamente en los funerales, si no era con la cuestión así de musical que homogeneizaba ese día, la cuestión musical, la cuestión mística, digamos, como que homogeneiza y obliga a que se participe de acuerdo a lo que se esté dando en el momento. A eso voy. Bueno, ¿qué pasa si eso se heterogeneiza? Conflicto, digamos. Claro, No sé. claramente. Sí, sí. Y como Pero vos bueno, decías, hay una... ahí como el pasado. No sé Sí. quién decía. Yo, que- Marcos, quería comentar algo de lo que dijiste vos. Primero, lo de este mensaje como más profundo que vos decís que hay en la música, casi como en la intención, más que en las palabras o en el símbolo, que yo creo que también lo veo mucho en esto de que uno por a veces, por ejemplo, cuando vos tenés miedo de algo, el miedo viene antes del mensaje, entonces la gente como que ya hay algo más profundo que tal vez el lenguaje. Yo entiendo que el lenguaje es algo muy poderoso y es lo que más usamos, pero yo estoy diciendo que hay algo más profundo y tiene que ver con lo que vos decís de la música, que vos le transmitís una sensación tal vez a tus gatos o a tus animales con los tonos que das, como un mensaje dentro del mensaje musical, dentro de las notas. Y otra cosa que me pareció importante decir en este punto es como el tema de la formación de hábitos de los animales. Y los animales nos cuento a nosotros, porque somos animales de hábitos. Y en tu caso me hace acordar al de Pavlov, que vos tenías como una tonadita ya para salir. Entonces como que tal vez entrenás un poco a tu gato para que salga en este caso, o si puede hacer una milanesa napolitana, yo lo haría claramente, pero mi gato no tiene esas actividades. Entonces, si solo supiera barrer. sí, sería genial. Y ya pasaríamos a un poco a la esclavitud también. Ahí hay que ver. Es un buen tema. A ver, ¿en qué punto somos nobles teniendo mascotas? Y lo que estamos haciendo realmente es como esclavizar gatos para que nos den amor, o cuando no los privamos de su libertad. Otro tema, ya sé, me mezclé. Pero bueno, tiene que ver con lo que decía Pavlov, ¿viste? Eso de tocar la campana y hacer que salive él. Como que a la gente nos pasa igual. A vos, cuando pensás en comida o chocolate, te empiezan a salivar un poco las cosas. Entonces, ese sería otro nivel de información o de mensaje que vos le estás transmitiendo a los gatos, que ya está, podría decir, preparado, predeterminado. Entonces, muy, muy interesante esto que le haces a los gatos. Me gustó para comentar ese par de cosas. No sé, ¿a quién quiere más decir algo? Perdón, sí, más que nada, yo la anécdota no te perdono esa nada. la cuento así como para llegar al otro extremo. No sé si es otro extremo, pero es, digamos, otro punto distinto de la cuestión así del símbolo, la cuestión informativa como la vemos ahora. Todo el lenguaje corporal, digamos, que usamos. O que se utiliza en tribu, por ejemplo, ahora trasciende tanto la globalización que se pierde y terminamos por tener el lenguaje del celular más que de perdemos un lenguaje más pasa. intuitivo. Perdón, que te hablé de arriba, pero sí entendí eso y me parece, yo lo comparto mucho porque creo que hay formas de intimidación, por ejemplo, viste que alguien te mira medio feo y decís, ¿qué te pasó? Entonces existe, yo por lo menos lo he visto funcionar. Eso es lo que te digo. Bueno, yo lo que quería por ahí también comentar y retomar sobre estos temas, así desde un rato largo que viene la conversación, algo que me quedó y que reapareció con el tema de Pavlov, con el tema de los gatos, de los sonidos, de las emociones, eso básicamente, como para teorizar, para investigar, para profundizar. Porque estamos hablando, me parece, de alguna manera, acerca de que hay una, como si fuese, yo le llamo dimensión, o como queramos llamarle, pero un plano o algo, que excede el lenguaje y que vendrían a ser, en este caso decimos, las emociones, o el lado emotivo, que es el flanco por donde nos entraría toda esta propuesta, digamos, de algún modo, a través no sé si excede al lenguaje.
todo esto emocional, como vos mencionaste, como si fuera un ámbito, una dimensión que excede al lenguaje. Para mí es parte del lenguaje que se ha ido perdiendo con la, no sé, globalización, tecnologización, todo eso. Ajá, como que se ha ido tal vez perdiendo o separando. Sí, o transformando, digamos. Pero no, eso quería decir, como que para mí es justo parte, digamos, de la comunicación y del lenguaje, la cuestión emocional. No sé si otra dimensión. Sí, para mí es casi primordial este tipo de mensaje emocional o instintivo, ¿viste? Es lo que quiero decir. Pero sí, para mí sigue siendo parte. Bueno, en ese caso, me parece que está suficientemente interesante como para seguir indagando y trayendo ese tema, porque hoy hablábamos de que el lenguaje también era una de las, digamos, las maneras o modos de relacionarnos con la existencia misma. Entonces esto nos estaría dejando por fuera un poquito el tema de los argumentos, lógicamente, que era uno de los temas que hoy considerábamos al hablar de la información. No que lo minimice o lo excluya, pero al menos entiendo por lo que venimos diciendo, puede condicionarlo lo suficiente como para, por ejemplo, influir en alguien a realizar una cierta práctica. Es un condicionamiento, ¿no? Casualmente hablábamos de Pavlov. Sí. Así que un arma de doble filo. Sí. Sí, además, también me genera curiosidad el hecho de qué hay en la, llamémosle, naturaleza de lo musical, capaz de ponernos en esa situación. ¿Qué tenemos en común con la naturaleza de lo musical? Porque también sería algo que tenemos en común, por ejemplo, con los gatos o con otros animales, porque también... con los pájaros que cantan. Con los pájaros, sí. O el arrullo del mar, por ejemplo. Claro. No sé, ¿qué hay que nos serena de eso o no? Y qué hay también con el tema de lo que decía Fernando, el miedo. ¿Qué hay que está por detrás, tal vez, del envoltorio de la palabra? Que tiene que ver con lo que uno siente o cómo uno se dispone a relacionarse con eso, que percibe, que procesa, que interpreta, que lo interpela, llamémosle. Esto parece interesante como para también preguntárselo y buscar por otras vías. Sí, es todo un tema, claramente. Y lo del el lenguaje va a ser todo un tema. Y lo de Marcos para mí también es algo que decías vos de la música que nos afecta a todos por igual, incluso a los animales. Entonces ahí podemos decir que hay algo no solo en común, sino más profundo. Pero bueno, sigan. Yo dije no iba a hablar más. No, quería decir una sola cosa y cedo la palabra porque me iba a quedar ahí dando vueltas. Cuando hacía referencia al tema de las mascotas, que si era noble o no, en realidad yo pensaría también, ¿por qué hablamos de mascotas? O sea, no conozco muy bien el término, pero supongo que está la idea de que se domesticó o se hizo parte de un entorno que no es, si se quiere, al que pertenece ese ser, ese animal, ya lo estamos calificando como animal, pero bueno, ese ser, eso justamente, ¿qué es tener una mascota? Domesticarlo, llevarlo a otra forma de vida, a otro entorno, a otras reglas, a otra... Bueno, por eso digo. Sí, yo conozco así cositas de mascotas, conozco, quiero decir, una vez vi un documental Está perfecto. en que las tribus estas, de las que por ahí hablé un rato hoy, que menciono así inspiradoramente, me llamaron la atención porque también vivían ahí en la selva y tenían chanchito, tenían jabalí, así, tenían mascota. Entonces, bueno, como para sumar ahí a pensar después, así nos queda picando la onda, flashear, mirá qué loco. Como que es una idea también antigua como el ser.
Y algo que me quedó resonando de vos, Patrick, es que eso de para dónde apunta lo emocional en la cuestión comunicativa. Justamente, ¿por qué tendría que haber un lado malo, digamos, sintiéndose en comunidad y en empatía con toda la humanidad? ¿Por qué tendría que haber que sacarse un provecho dependiendo de para dónde vaya? Pero bueno, eso es totalmente utópico. Utópico, pero también es subjetivo. Claro, Porque esa consideración, si bien para vos enaltece al ser, es una consideración que está basada en pensamientos, argumentos y demás que provienen de un raciocinio. O sea, no hay que sí, dejar de lado que lo que estás haciendo es razonar. ¿por qué y- tiene que haber maldad? Sí, pero la maldad también es un concepto. Entonces, podemos considerar que hay un parámetro superior para considerar la bondad, como se hace cuando se considera la existencia de un dios, o podemos considerar que el parámetro superior para considerar la bondad puede ser la naturaleza, pero en el fondo cualquier tipo de justificación relacionada a ese tipo de preceptos lo único que hace es allanar el camino para decir que hay una verdad que hay que defender. Entonces, mi punto acá sería decir que no solo no existe tal precepto de que la naturaleza es una cosa distinta del ser humano o de las personas o de lo que crean las personas mediante la tecnología, sino que encuentro una relación también de coherencia en el razonamiento. O sea, lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, me percibo de lo que escucho, mejor dicho, que hay muchas nociones que uno tiene antes de argumentar que intenta demostrarlas. Y creo que es válido hacer eso, pero también creo que estaría bueno empezar a realizar el proceso inverso. Por ejemplo, decir, vos, Ricardo, considera cómo serían las cosas y trata de explicarme cómo sería tu visión si pudieses en este momento imaginarte que esa consideración y ese argumento no fuese válido o fuese incorrecto. Por ejemplo, esto a un creyente sería preguntarle cómo podés ver el mundo si consideras en este momento la inexistencia de un Dios. Claro. O sea, en este caso habría que pensarlo. Termino como... de decirlo así. Sí, perdón. Sería cómo podés concebir el mundo por fuera de esa concepción única de la naturaleza y de la comunicación. Si hay alguna forma extra o si hay alguna forma que a vos te permite dar un margen de error a tu razonamiento. Perdón, ¿puede ser de vuelta? Sí. Sí, total, después se puede cortar esto y... La idea es... ¿O no? No, digo que... La idea es pensar por fuera que no entendí. del esquema que uno tiene mental de las cosas. La idea es salir de ese preconcepto que uno tiene de lo que es bueno, malo o real y replantearse, sea cual sea el argumento. Entonces, claro, la pregunta sería, de acuerdo a lo que vos planteaste, ¿podrías intentar explicar una situación, o más que una situación, porque no quiero decir un ejemplo, que puedas explicar una forma de pensar en la cual esto que vos decís fuese distinto, o fuese incorrecto, o fuese... ¿Me entendés? O fuese claro, una falacia. Sí. Para mí, la cuestión colaborativa debería empezar a predominar, digamos, más que lo competitivo. Porque justamente, hablando de que no haya maldad, ¿entendés? ¿Cómo imaginar herramientas que transformen eso?
si conceptualizando maldad, por ejemplo, bueno, ¿entendés? Entonces, a partir de ahí, no sé de dónde sale, de que lo que te conviene a vos es algo que me perjudica a mí, no sé, bueno, que nos convenga a ambos, ¿entendés? Pero está buena la flasheada ahí para todo el grupete que nos pongamos a ver cómo, sí, de lo que planteamos. Bueno, no sé, ¿era eso, Juan? Sí, o sea, es... ¿O menos por donde iba? La idea es que caemos también un poco en la cuenta de lo que es la negociación o la puesta en acuerdo, y que los puntos de partida suelen ser distintos y hay que converger en algo para poder seguir andando sin pisarnos, ¿entendés? Sin que haya un conflicto, va a haber, porque es parte, pero sin que haya claro, que haya paz, que haya convivencia. ¡Haya paz! Sí, no queremos ser como Valenzuela. Claro, Patricio quiere decir algo. Diga. Bueno, sí, la cuestión del consenso y de la negociación también está bueno que sea de otra manera, distinta a que te caigan con los militares, digamos. Obvio. Eso como para repensar. Si no, no te queda la sumisión, y no es que está negociando algo que conviene a todos, a todos. Y... A mí la sumisión nos conviene a todos. Chao. Bastante sumiso de tu parte. Total, ahora te encajan Wi-Fi, no tenés excusa. Conformate. Claro. Es como el oxígeno. Sí. Pero, ¿qué iba a decir? Iba a decir que yo estoy convencido de que buscando mi beneficio personal y destacándome por sobre el resto y teniendo siempre la razón, nos vamos a mejorar todos directamente. Claro. Especialmente yo. Si cada uno suma. Esa acción competitiva también llegó a imponerse durante mucho tiempo y vuelve como en oleadas a lo largo de... Y te la cientificizan con el darwinismo, por ejemplo. Como que gana el mejor. El darwinismo empresarial. Claro, sí, y no funciona así, digamos. Eso es volasear. No puedes tomar cualquier concepto científico y aplicarlo a la empresa. No. No, y además es como un motor, ¿cómo decir? Anímico, pero es como una especie de... un inflador anímico, digamos, un motor que justamente motoriza o anima, da movimiento a la productividad. Siempre a los fines de producir algo. Sí. De ser y estar en un mundo, no te digo asombrándote todo el tiempo de lo novedoso, de lo que acontece, pero siendo lo que tenés ganas. Haciendo lo que uno, claro, lo que uno va deviniendo, digamos, descubriéndose. Un momento alterno que uno puede ir distinguiendo, ¿no? También puede alternarse momentos de productividad, pero una cosa es que todo se concentra en la productividad. Sí, con algo que te llene también. Actividades, digamos, no es una actividad que te llene ir a trabajar, hacerle algo a alguien, digamos. Claro, pero también es lo que decía Marcos. Producir con lo propio es flashero. Claro, pero es lo que decía Marcos el otro día, que la productividad o el progreso, solo por el progreso, debería ser cuestionado. Y también productividad para quién. Porque ese discurso por ahí lo tiene gente que se la pasa trabajando. Un ejemplo, hay una lectura medio general, pero se la pasa trabajando para una empresa que le paga mal, se le aprovecha de él y después cuando le pasa lo tienen que echar, lo echan directamente y ¿dónde quedó la supervivencia del que más se esfuerza? Y a nadie le importa nada. Claro, del que mejor estaba posicionado de antes, tal vez sea la supervivencia. Por eso pareciera ser que volvemos de algún modo. De fondo se toca con el tema del que empezábamos hablando por fuera de programa, off the record, cuando hablábamos lo que decía Freud. No podés decir lo que hablamos fuera del programa, Patricio. Yo firmé un acuerdo de confidencialidad. Seguí, dale. Bueno, no revelo la fuente, pero fue fuera del programa. que hablamos de las desigualdades en distintos órdenes y ámbitos y cómo se practican esas desigualdades y se ejercen las instituciones.
Y también eso va haciendo entrever cómo cuando hay una cosa no aflora la otra, digamos, o impide que se desarrolle la otra. Por ejemplo, cuando hay un criterio de cooperativismo o colaboración o solidaridad, lo otro no se termina imponiendo. Entonces eso también da para considerarlo desde el ángulo de los valores, de qué son los valores, qué podemos pensar en torno a ellos y qué practicamos. Podemos también ver en qué instituciones nos gusta bucear, digamos, o nos toca bucear. Perdón, para ir cerrando, te consulto Cierra. al instante. ¿Vos se te ocurre algo así ahora al vuelo que hayas leído en tu recorrido ahí por las ciencias sociales de lo que estemos hablando? En términos de... Puede ser algo audiovisual, no necesariamente. En términos de difusión del pensamiento científico, por ejemplo, tenés gente como Carl Sagan, que escribió un libro que se llama El cerebro de Broca, donde plantea justamente temas relacionados a la difusión, a la información y cómo se interpreta y se estima o se desestima la información. Entonces ahí tenés un buen recorrido con una vista científica sobre cómo se interpreta y cómo funciona también el prejuicio dentro de la ciencia y cuál es el paradigma a modificar para mantener el espíritu original, dinámico de la ciencia en busca de perfeccionamiento constante, etc. Buenísimo. Disculpen si se escucha mi oboe. Está bueno ese libro. Genial. Bueno, nos podemos quedar con esto si quieren, como para ir tirando alguna, el cerebro de Broca. ¿Qué onda? Y si quieren, ya nos encontramos la próxima. Nos vemos en el próximo capítulo de una. Quiero mandar Parece. saludos a mi mamá. Fernán quería a mi dedicarle papá, a mi abuela, capítulo perrito. a sus oyentes. Yo quería mandarle un saludo a todos los que me conocen y bueno, Y a los invitarlos a que no te abrir conocen la también. ala para sobrevolar la manteca cuando gusten. Estaré en el banco retirando dólares. Así nomás, sin paracaídas, nada. Total, nadie se cae, nos agarramos entre todos. Fernán, cortina musical, por favor. Bueno, cerrando. No están cumpliendo el cupo femenino. Yo no sé ustedes, pero me voy de fiesta. Bueno, nos vemos. Hagan un cerramos, gente. Me gustó, la verdad, y como loco, me voy a poner a cocinar algo. Buenas noches, La luego divagada. hablamos para ver cuándo seguimos. Dale, un besito. Total.